amplios y hermosos espacios interiores, transporte para toda la ciudad, siempre a la mano, y todo esto al alcance de mi bolsillo. Por esto y muchos beneficios más, ven a vivir bien. Ven a vivir a Ciudad Jardín, en tu casa dúplex desde solo 380 mensuales. ¡Wow! Solo 380 mensuales. Llámanos ahora al 2610-789 y entrégale el mejor futuro a tu familia. Ciudad Jardín, donde se vive bien. Para más condiciones e información, ingrese a www.ciudadjardin.com.es. Fin de espacio promocional y publicitario. 7:54. Señoras y señores, vamos a topar temas igualmente muy preocupantes y que tienen que ver con el deber, la obligación que tiene en este momento el Frente Económico del gobierno frente a las dificultades de liquidez, de financiamiento de sus obligaciones frente a la población, frente a los contratos, a los convenios pactados y al ejercicio de una producción y también al rescate de recursos impositivos y de otras vertientes desde donde la señorita ministra de Economía y Finanzas tiene que rescatar la liquidez del gobierno que provoca una general incertidumbre, por decirlo menos. Estábamos analizando, doctor Rodrigo Espinosa, respetable director de Cordes. Estábamos analizando y me gustaría que usted se digne intervenir con el formato que nos envió, por aquí lo tenía, nos envió Cordes, respecto a la urgencia de que el gobierno tenga acceso al financiamiento de la operación estatal, pero a un costo terrible. Entendemos que va a ser un costo impresionantemente grande si hay el peligro de seguir endeudando al país, en primer lugar, y esta urgencia de recursos. Obviamente que en la cara, en el rostro de la señora ministra se advierte y se nota. Va a haber un acceso de financiamiento, pero muy oneroso, quiero entender, y usted lo estaba denunciando en un fresco boletín de opinión que tiene Cordes. Así es que me place presentarle un saludo de bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor Rodrigo Espinosa y señor economista José Hidalgo Payares. En Guayaquil algo nos dirá el señor economista Walter Spurrier. A ver si nos ponemos en onda también desde Guayaquil para intercambiar entre los tres economistas. El tema, el rumbo económico está incierto. ¿Cómo vamos a financiar, cómo va a financiar el régimen este cúmulo de atrasos y de déficit que están vigentes en este momento? Así es que mi cordial bienvenida, economista Hidalgo. Buenos días. Buenos días, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir con Rodrigo esta mesa. Sí, nosotros lo que advertimos en este boletín de Cordes que publicamos la semana pasada es el riesgo que implica para la economía que se corte en seco el financiamiento al gobierno. Hay un antecedente que es el informe de Contraloría que marca que el techo legal de la relación deuda-PIB de 40% ya fue sobrepasado y por lo tanto el gobierno, si es que no pide una autorización previa a la Asamblea, ya no tendría capacidad para seguirse endeudando. Entonces, más allá del costo, a ver, usted menciona el tema del costo del financiamiento. Puede resultar muy caro porque el riesgo país ha seguido subiendo en los últimos días, está en torno a 700 puntos. Sí. Eso significa que una nueva deuda, si es que se va por el lado de los bonos soberanos, pagaría seguramente un interés del torno al 9 o al 10%. ¿En cuánto está el riesgo? En 133, decían ayer en la prensa. No, en 700 puntos más o menos está. Pero sube 133 puntos. Ha subido creo. mucho, exacto, ha subido mucho. Entonces, en las últimas semanas. ¿En este momento el techo está en?
En 700 puntos, y esto para explicar más o menos, Sí. el riesgo país se entiende así. Por cada 100 puntos básicos de riesgo país, significa que el Ecuador tiene que pagar un 1% más, una tasa de 1% más frente a lo que paga los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Entonces, ahorita, insisto, un riesgo país de 700 puntos nos significaría pagar más o menos una tasa en torno al 9 o al 10%, que es sumamente alta. Pero ese no es el principal problema. En realidad, el principal problema en la actualidad es que con el informe de Contraloría hay dos trabas, diría yo, para conseguir financiamiento. Por un lado, que desde el punto de vista interno, según Contraloría, ya es ilegal seguirse endeudando porque el techo legal ya fue sobrepasado. Y por otro lado, en el exterior también podría haber una demanda bastante reducida, porque si la autoridad de control del Estado, que es la Contraloría, ya ha establecido que el techo legal fue superado, entonces en el exterior pueden temer que una nueva emisión de bonos, por más que se llevara a cabo, que el gobierno, digamos, se arriesgue a llevar a cabo esa emisión, que un gobierno futuro declare que esa deuda fue ilegal y que por lo tanto no la pague. Entonces, el tema está en que en la actualidad el gobierno que venía endeudándose, sobre todo en la gestión del ministro de la Torre, a un ritmo de casi $1.000 millones por mes, no consiga más financiamiento y por lo tanto tenga que recortar fuertemente su gasto. ¿Y por qué digo que esto es peligroso para la economía en su conjunto? Porque lamentablemente desde el gobierno anterior, con el presidente Correa y también con el presidente Moreno, la economía tiene esta enorme dependencia hacia el gasto público, que hace que si el gasto público se recorta de un día para otro de una manera muy sensible, la economía en su conjunto va a sufrir las consecuencias. No solo la burocracia, sino también empresas que dependen del sector público porque lo tienen al Estado como su principal cliente, y así se va dañando la cadena de pagos. Entonces, por eso es importante que el gobierno, dentro de su programa económico, incluya un paquete o un programa de estabilización fiscal que permita que la Asamblea le apruebe un nuevo financiamiento, pero no sin un requerimiento previo. Y el requerimiento es que el gobierno tiene que recortar el gasto más allá de lo que ha ofrecido el presidente Moreno cuando anunció el programa económico. Respetable doctor Rodrigo Espinosa, sea bienvenido a la cadena Democracia. Denos su opinión sobre la inexistencia de un programa económico que lo esconde en su mente, en seguramente una planificación muy interna que no le permite ni al mismísimo presidente de la República descubrir qué va a ser su ministra de Economía. Y ella pasa a escenarios un poquito ridículos, impropios de una situación económica tan dramática que está viviendo el país, y se hace una limpia. ¿Cuál es la limpia que hay que hacer de la economía, doctor Espinosa? ¿En qué estado usted y el conjunto de economistas que le acompañan en un frente muy técnico, muy profesional, advierten al país? Bueno, ese es lamentable lo que está sucediendo. Mire, el asunto de la deuda es gravísimo desde que el señor Contralor de la República señaló que habíamos superado el techo. Y señala está superadísimo. ¿En cuánto le calcula el colectivo que usted dirige? El señor Contralor señala alrededor del 55% del PIB. O sea, parado, hasta sobrepasado un 15, un 20% claro, del tope. Ese es un problema muy grave, porque tal como señaló, tenemos un problema serio, porque hay algunas instituciones multilaterales, hasta los multilaterales, que deben estar preocupados de los desembolsos tradicionales que hacen, porque esos desembolsos tradicionales están incrementando el techo de la deuda. Entonces, se necesita ya debía el gobierno haber enfrentado este problema. Su programa, la señorita ministra? Yo no sé por qué, me parece que es ineficiencia total, porque es un problema gravísimo. O sea, no lo tiene escrito siquiera, no lo tiene más o menos proyectado. Lo único que tiene que hacer es, respecto a la deuda, que no tenga absolutamente nada. Tiene cifras. Pues. No, simplemente lo que ella tiene que hacer es calcular la deuda pública como se calculaba antes, que
¿Cómo Ese se calculaba? el cálculo anterior era un cálculo que estaba aceptado por el Fondo Monetario Internacional y por los multilaterales. ¿Cómo se calculaba? O sea, como era la lógico, toda deuda del sector público era considerada dentro de las estadísticas. Y eso es sencillo, nunca tuvo problemas del país. Lo tuvo desde que la señora ministra de Finanzas impidió que las divisas anticipadas se calcularan como parte de la deuda. Y esa fue la primera divisa anticipada que se realizó, fue en la época de la actual ministra de Finanzas. Entonces, a mí realmente me preocupa, pero estoy un poco contento que haya ido a los brujos esos para que le den un poquito de energía. De energía, y dice sabiduría. Yo creo que lo que debería también hacer es leer unos libritos. Sí, para que no solamente basarse en lo espiritual, sino en lo material, porque es gravísimo. Creo que ha abandonado los libros. Porque, mira, es gravísimo que no se resuelva este problema de la deuda. Todo el mundo está preocupadísimo con eso y le considera que no es algo importante, porque dice que primero están tratando este proyecto económico para tratar de reactivar la economía, proyecto económico que está en un porcentaje altísimo hecho por el SRI. Entonces, no hay análisis en ese proyecto ni en el anterior sobre cuáles son los efectos que las medidas que están sugiriendo tienen sobre la balanza de pagos, sobre el desequilibrio fiscal, sobre el empleo, sobre la actividad económica en general. Entonces, son cuestiones que van soltando cosas nuevas a las que el presidente ya señaló. Por ejemplo, Gonzalo, el asunto de los seguros de vida y seguros a la salud, que impusieron un IVA del 12%, ¿y qué es lo que están haciendo? ¿Qué es el seguro de vida? El seguro de vida no es más que el ahorro que uno hace para el futuro. Entonces está grabando al ahorro. Es absurdo eso. Y el seguro de salud está grabando al ahorro para la vejez de todos los ecuatorianos. De todos los ecuatorianos. Sí. Y la otra es el seguro de salud. ¿Qué hace el seguro de salud? Sí. Eso lo que genera es que se penetre en los servicios de salud, porque una persona que tiene un seguro de salud va donde el médico cuantas veces necesite. Si no tiene un seguro de salud, tenemos un problema de salud que es gravísimo. Ya estamos con un problema de salud en el sector público y ¿cómo se va a agravar si lo que tienen es que incentivar que todos los ecuatorianos tengan seguro de salud? La solución que dio continuidad la señorita ministra de Economía y Finanzas es endeudarnos. Entonces, ¿qué va a pasar, le pregunto, en Guayaquil, con el permiso de ustedes, a Walter Spurrier? Señor economista, el instante en que ya no quieran prestar o que simple y llanamente se acabe la plata y no tengamos ya posibilidades de confianza internacional para que nos presten el dinero. ¿Qué es lo que puede estar pasando ese instante? Le pido una explicación y no es que estamos inventando un conflicto incierto. Estamos ya atravesando, inaugurando un conflicto de iliquidez de la caja fiscal, pero tremendo. Sí, bueno, saludos licenciados, saludos a los compañeros de panel. Lo que sucede, si nos dejan de prestar, es que de golpe y porrazo vamos a tener que hacer el ajuste que ahora muchos estamos diciendo que tenía que haberse comenzado a hacer desde el 2015 y no se ha hecho. Estamos a mediados casi del 2018. ¿A qué ajuste usted se refiere, economista? Al ajuste que me refiero, el ajuste, hay dos ajustes, ¿no? El central que estamos hablando ahora es de que hay un hueco en las finanzas públicas muy grande y por eso es que tenemos ese endeudamiento, que nos estamos endeudando como $1.000 millones mensuales. Parte de eso, aproximadamente la mitad es para amortizar los préstamos que se vencen, pero los otros 1.000 millones es para nuevo gasto. Entonces, esa brecha hay que reducirla y hay que reducirla gradualmente.
como si de pronto, si no reducimos la brecha y de pronto no nos prestan el dinero, tenemos que cerrar esa brecha, de alguna, nos obligan a cerrar esa brecha de alguna manera forzada. Entonces el gobierno no puede pagar. Al no poder pagar, comienza la economía a contraerse, comienza a no entrar depósitos a la banca, comienza la banca a no prestar porque no están entrando depósitos, la gente que recibe dinero del fisco, los empleados públicos, los contratistas, no tienen cómo pagar sus obligaciones y puede generarse una contracción soberana, que no haya plata en la economía y nos obligarían a hacer un ajuste en un año, lo que podríamos haber hecho gradualmente sin tener ninguna situación traumática, ¿no? Entonces es esa enorme contracción. Y debemos, para las personas mayores, relativamente mayores que me están escuchando, en la vez anterior que tuvimos una crisis así, 98-99, que teníamos moneda propia, el problema fundamental fue que se pulverizaron los salarios, ¿ya? Pero la economía se ajustó de golpe porque hubo una devaluación tremenda, entramos a la dolarización, todos los precios aquí eran bajísimos en dólares, y acto seguido la economía comenzó a recuperarse. Tuvimos un golpe muy fuerte y después comenzó a recuperarse. Pero acá no se daría esa situación, porque los precios permanecerían, estando dolarizados, permanecerían altos, y la economía se demoraría muchísimo en recuperarse. Sería una crisis mucho más dura que la que tuvimos en 98-99. ¿Qué pasaría si se acaba la plata, señor economista? Si se acaba la plata y no hay quien nos quiera prestar el dinero, ¿qué ocurriría, José Hidalgo Payares? Sí, bueno, coincido totalmente con lo que acaba de decir Walter. Insisto en que el problema inicial está en el modelo económico que generó esta enorme dependencia de la economía en su conjunto hacia el gasto público. En otras circunstancias, obviamente, habríamos sentido un shock si es que el sector público tenía que ajustarse de un porrazo, pero este shock o este efecto para la economía en su conjunto es mucho más grande cuando el Estado representa casi el 40% del PIB. Estamos en un Estado que representa casi el doble, bueno, un poco menos, digamos 15 puntos más, que lo que representó a los inicios de la dolarización. Entonces, el efecto, si se acaba la plata, lo acaba de escribir Walter, yo diría que empezaría, como para graficarlo un poco más, empezaría por problemas de pago del sector público a sus proveedores y a sus funcionarios, ¿no es cierto? Eso, de parte de los proveedores, entonces, se genera un problema de cadena de pagos, porque si yo soy una empresa que tiene al Estado como su principal cliente y el Estado no me paga, yo también dejo de pagar ya sea a mis empleados o a mis proveedores. Es decir, se genera un dominó en la cadena de pagos, que, como bien acaba de decir Walter, eso puede también terminar afectando a la banca, en el sentido de que no se generen depósitos o incluso las empresas y las personas tengan que empezar a comerse sus ahorros. Y por lo tanto eso generaría también el contexto para que los bancos frenen o limiten mucho la entrega de créditos, porque no tienen los depósitos que son los que alimentan esos créditos. Pero estamos comentando con notable incertidumbre porque la ministra no quiere demostrar cómo es su programa, cómo ha trazado, digamos, su futuro de manejo económico. A mí lo que más me preocupa, por un lado eso, primero hay que recordar que la presentación del programa económico ya se había postergado porque en el medio hubo un cambio de equipo económico que evidentemente hacía que las nuevas autoridades quisieran estar de acuerdo con el programa. Entonces, primero ya hubo esa prórroga. Luego el presidente Moreno anunció el programa económico hace un mes y todavía no tenemos los detalles, porque finalmente lo que preocupa a empresarios, a los agentes económicos en general, es cómo se va a plantear esos anuncios de programa económico en las leyes. Pero fundamentalmente lo que más me preocupa a mí es que la ministra, me parece que hasta ahora no se resigna al hecho de que el Ecuador ya superó el límite legal de 40% de deuda. Me parece que la ministra sigue insistiendo en esta consolidación, que incluso el Fondo Monetario ha dicho que no cumple con sus manuales, y por lo tanto que ella sí quiere mantener el esquema económico de
financiar el gasto público con más deuda. Lo que pasa es que no solo depende de la voluntad de la ministra para endeudarse, sino también de la disposición en el exterior para seguir prestando dinero al Ecuador, porque insisto, si es que la Contraloría, que es la autoridad de control en el Ecuador, ya se ha pronunciado en el sentido de que la deuda ha superado el techo legal, entonces en el exterior tienen todas las razones para temer que esta deuda, que si se llega a emitir una nueva deuda, pueda ser en un futuro declarada como ilegal y que por lo tanto el Ecuador vuelva a hacer algo que ha hecho a lo largo de su historia, que es no pagar la deuda. Entonces me parece que lo principal que tiene que hacer la ministra es primero tener un programa económico claro y bien, no improvisado como fue el programa anterior, y en segunda instancia que reconozca que la deuda ya superó el techo legal y que por lo tanto presente a la Asamblea un plan de estabilización fiscal que permita que la Asamblea apruebe un nuevo financiamiento y por lo tanto ya no estemos en esos temores de que la deuda pueda ser declarada a futuro como ilegal. Un frenazo del gasto público produciría un frenazo económico de todo el país, pues. Sí, claro, se articularía aquello. Entonces, la ministra les deja allí plantados a un conjunto de prestamistas el otro día, recientemente en la ciudad de Washington. ¿Qué se las trae la ministra, usted con su experiencia de nuestros años? ¿Qué imagina, qué esperanza, qué abriga que venga el Espíritu Santo, que me perdone Dios, que venga el Espíritu Santo o que venga algún otro tipo de recursos? Porque yo no veo por qué se silencia, se mete a hacer estas curas o le está engañando al propio presidente Moreno, la ministra de Finanzas, como que ella tiene la piedra angular filosofal de la solución económica. No le presenta ni a él, no le presenta a nadie, ella solita camina en el curetaje que le han hecho. Y nada más, es verdaderamente una ridiculez, como le dije antes, con todo respeto a la dignísima dama ministra, pero no nos aclara la situación. Es tremendo lo que está pasando en el Ecuador. Y el aparato productivo y financiero ya va a comenzar también a tomar sus precauciones. Eso me da avisos de que lo que hemos pasado en otras ocasiones se reduce a una contracción de la economía terrible. Y todo el mundo comienza a dudar del vecino, del proveedor, del que le prestaba, de qué sé yo. La banca también debe cuidarse. En fin, ya hemos pasado esas tragedias, doctor Espinosa. Así es, Gonzalo. Mire, lo que a mí me preocupa muchísimo es que ya es algún tiempo que la señora ministra está en funciones en un ministerio muy importante y no le hemos escuchado a la ministra hablar de economía, no le hemos escuchado hablar del programa, ha hablado pura generalidad, pero no hay nada específico sobre el programa que ella haya mencionado siquiera. Entonces, yo creo que no sé cuál sea el motivo por el cual no recibió o no asistió a esta reunión con los bancos en el exterior. Por lo general, esas reuniones se habla de economía, Gonzalo, se habla de economía ahí. Entonces, si uno no está fuerte en ese campo, tiene temor y prefiere no asistir. Ese puede ser gravísimo. Y la otra señal es de que ya estamos mucho tiempo hablando del programa económico y no se ha hablado de economía. No se dice en cuánto se va a reducir los desequilibrios macroeconómicos, el efecto que estas medidas van a tener en la economía. A mí me da la impresión que como el otro proyecto también de reactivación económica es un proyecto hecho en el SRI. Entonces a lo mejor la ministra ni siquiera entiende, porque ese es un problema gravísimo. ¿Qué va a pasar en la Asamblea a partir del martes cuando conozcan el documento? Se van a dar cuenta los legisladores que es un documento en donde se habla exclusivamente casi de asuntos tributarios, de modificaciones y de búsqueda. Proyecto económico urgente que va a enviar a la Asamblea Nacional. Y de búsqueda de cómo gravar
así estos grupos como a los grupos de altos ingresos, que se trata en lo posible de seguir grabando, pero no hay incentivos a la inversión privada. Y no se está corrigiendo el gravísimo problema del déficit fiscal, que es el causante del endeudamiento público. La cadena Teleamazonas originaba que el proyecto económico urgente que va a enviar a la Asamblea Nacional en esta misma semana no pasará del miércoles, decían ayer, no pasará del miércoles, en donde se sugiere cambios e incorporaciones a la reforma incluso. ¿A cuál reforma? Entendamos lo que quiso comentar Teleamazonas. En esta semana el gobierno nacional anunció que enviará a la Asamblea el proyecto de ley con carácter económico urgente para implementar las 14 medidas anunciadas por el presidente de la República, Lenín Moreno. Pero el proyecto, antes de ser enviado, genera grandes dudas e inquietudes a expertos analistas. No se incluye nada respecto a la posible ampliación del techo de la deuda, del límite legal del 40% de la relación deuda-PIB, o la presentación de un programa de estabilización fiscal para que la Asamblea permita que el gobierno vuelva a contratar nueva deuda. La ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, reapareció después de muchos días de ausencia y silencio. Lo hizo el pasado jueves para reunirse con el sector empresarial y discutir las medidas que incluirán en la reforma. Pero al parecer, a este gremio no les aclaró sus dudas. Se habló mucho y se dijo poco. A mí no me queda claro cuál va a ser el rumbo. No me queda claro cuál va a ser el modelo económico que va a tomar este gobierno. Se habló de la posibilidad de que esta normativa incluya una ampliación o incluso la eliminación del techo al endeudamiento público. Sin embargo, Viteri aclaró que el tema no será incorporado, pero tiene confianza en su aprobación. Un proyecto coherente y un proyecto que tiene que ver con este tipo de expectativas de desarrollo tendrá que ser apoyado. Según los analistas, el gobierno tiene dos opciones para viabilizar nuevo endeudamiento. Por un lado, cambiar el artículo 124 del Código de Planificación y Finanzas Públicas, para que esté permitido que el saldo supere el 40%. Tendría que presentar a la Asamblea una propuesta, ya sea para incrementar el techo legal, digamos a 50 o 60% del PIB, o para que le permitan endeudarse puntualmente en una nueva operación, digamos, una nueva emisión de bonos. El examen especial de la Contraloría al endeudamiento entre enero del 2012 y mayo del 2017, la deuda pública rebasó el límite legal del 40% del PIB. Según la entidad, esto representó cerca del 53% del Producto Interno Bruto. En Quito, Paul Coello, 24 horas. El periodista Paul Coelho ofrecía este reporte esta víspera precisamente en la cadena Teleamazonas. Walter Spurrier en Guayaquil, ¿qué opinión tiene usted de lo que acaban de refrescarnos desde Teleamazonas? Bueno, yo no entiendo por qué la ministra rehúsa pedir la autorización de la Asamblea para por esta vez poder endeudarse adicionalmente, incrementar, pasarse por más todavía el techo de la deuda, lo que ella tendría que justificar presentando el plan económico, el programa económico que le va a permitir reducir las necesidades de financiamiento futuro. ¿Por qué digo yo eso? Porque si llega a haber una emisión de bonos o cualquier crédito que obtenga del exterior, bueno, en primer lugar, si hay una emisión de bonos, ya lo dijo José, no van a tomar los bonos, van a requerir un rendimiento altísimo por considerar que hay el grave riesgo que un futuro gobierno declare ilegal esa ley, ¿no? O que incluso ahora las cortes más independientes declaren ilegal esos bonos porque han superado el tope de la ley y no tienen permiso, no tienen autorización de la Asamblea. Entonces, en ese sentido, se obstina tremendamente en algo que no debería ser así. En segundo lugar, como han dicho los representantes de los gremios productivos para Teleamazonas, da la impresión que la ministra no tiene un plan muy claro, porque no ha hecho propuestas muy claras, y eso sería el motivo por lo que no, o sea, estoy especulando ahora, ese podría ser el motivo por el que ella no asistió
a la charla a la que fue invitada, que se iba a reunir con los potenciales compradores de bonos ecuatorianos, a los cuales ella tenía que venderles el plan económico del país y la política económica de Moreno y la solidez de la economía nacional para que compren los bonos. No tenía discurso convincente para estos proveedores de recursos, seguramente. Ese es exactamente lo que yo me temo, que sea eso. ¿Por qué? Porque la presentación del plan que se hizo fueron ideas, ¿no? Ideas sueltas. Eso de decir vamos a reducir el gasto reduciendo ministerios y no comprando vehículos, etcétera, no es nada muy preciso, no es un plan en que uno pueda hacerle seguimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, más bien ha creado desconfianza y no creó confianza, porque no hay todavía un plan económico, se dice que se va a presentar y no ha podido ni presentarlo a los inversionistas en el exterior y no ha podido tampoco convencer a los gremios productivos. Economista Hidalgo Pallares, usted me permite, a mí me da la impresión de que el plazo que dio la Comunidad Económica Europea, por ejemplo, para que el Ecuador elimine la tasa de control aduanero, la ministra no la va a cumplir. Y estoy pronosticando el abandono del gabinete del señor ministro Campana, porque él quedaría como media de fútbol, ¿no? Muy estropeado, digamos, frente a una comunidad de expertos económicos europeos, con los cuales él dice: tenemos que ser extremadamente serios y cumplir con ese tipo de convenios. La ministra dice no. ¿Por qué sería la explicación que le hace falta al pueblo ecuatoriano? A ver, en mi opinión, Gonzalo, sí, la comunidad, yo de lo que supe fue que la comunidad andina fue la que claramente dispuso que la tasa aduanera que forma parte del programa económico es un impuesto a las importaciones. O sea, que determinó que es un impuesto a las importaciones porque como contraprestación de esa tasa no se está dando ningún servicio nuevo. Ya. Y entonces, si la comunidad andina ya ha determinado que el Ecuador tiene que eliminar esa tasa aduanera para sus socios andinos, nosotros deberíamos cumplir. Lo que pasa es que mi opinión en este caso es que la ministra sí tiene alguna esperanza de que con esa tasa aduanera se pueda recaudar algo más. Rodrigo había puesto el ejemplo hace poco del IVA que se quiere poner a los seguros médicos y de vida. Con esa medida quieren recaudar 23 millones. 23 millones es nada frente a las necesidades de financiamiento y a los ingresos que tiene el Estado. ¿Que asciende a cuánto más o menos? Solo por concepto de IVA, el Estado recauda más o menos 6.000 millones. Entonces, 23 millones es una cosa que no le va a hacer ninguna diferencia, pero que sí puede causar un efecto grave, no solo en las familias que sufren el incremento del costo del seguro de vida o del seguro de salud, sino también incluso para el propio Estado, porque puede haber familias que migren del sistema privado de salud al sistema público, generando una mayor presión de gasto para el sector público, porque tiene que ahora también dar servicios de salud a esas personas que antes estaban en el sector privado. Y me parece entonces que con la tasa aduanera puede estar pasando algo parecido, que pese a que ya la comunidad andina haya dispuesto que es un impuesto a las importaciones y que por lo tanto el Ecuador tiene que eliminarlo, el gobierno siga aferrándose a esta tasa porque le va a generar algún ingreso adicional. Habían hablado de 300 millones, luego lo revisaron a 120 millones, según el Observatorio Fiscal, entre enero y marzo habían recaudado apenas 16 millones, pero parece que como el gobierno está raspando la olla, ya sea 16 millones, 20 millones, les viene bien y por eso prefieren incluso arriesgarse a retaliaciones posteriores de los socios comerciales que a tomar implementar la decisión de la comunidad andina de finalmente dar de baja esta tasa. ¿Qué le sugeriría usted al ministro Campana que podría ser el que salve este cumplimiento estricto del convenio con la comunidad andina, Rodrigo Espinosa Bermeo? Lamentablemente él señala que él no tiene la posibilidad de modificar, él solamente puede dar su criterio desde el punto de vista ejecutivo. Lo dio y muy bien. ¿Quiere usted escucharle con nuestros oyentes? Teleamazonas.
10 días hábiles que terminan este martes. Es el Ministerio de Relaciones Exteriores quien está llevando el tema, recalca el ministro de Comercio Exterior Pablo Campana, pero a la vez dice lo que piensa. Considera que Ecuador ya debería acatar el pedido que hizo la Secretaría General de la CAN, de eliminar la tasa de control aduanero por considerarla un gravamen. Faltan 2 días para que venza el plazo. Siempre considero que cuando hay ese tipo de dictámenes de organismos como es la CAN, hay que acatarlos. Es una opinión muy personal, hay que acatarlos porque por algo nosotros hemos suscrito convenios internacionales. Lo último oficial que conocimos fue la postura de la Cancillería de recurrir a recursos administrativos y legales. La ministra de Economía y Finanzas aseguró que se responderá dentro del plazo. El Ecuador va a hacer uso de todos los recursos que tiene y los va a hacer dentro del tiempo que corresponda. La secretaria de Estado habló de las cuentas para la reconstrucción por el terremoto. Aseguró que Finanzas tiene el registro de gastos y que junto a la vicepresidencia y a la Secretaría para la Reconstrucción analizan y definen en qué se debió gastar los fondos y en qué no. Esto frente a la construcción del puente de Mataje. Dayana Monroy, 24 horas. Su opinión, doctor Espinosa. Mire, Gonzalo, yo creo que muchos expertos, mucha gente que conoce, machacó de que esta medida de la aduana, de la tasa, iba a ser... no iba a ser afectada, no iba a ser aceptada internacionalmente, que la CAN iba a protestar, que la Comunidad Económica Europea iba a protestar, y países que sencillamente se ven afectados iban a protestar, porque realmente esto fue salido de la cabeza de una persona, y lamento mucho que a pesar de eso, mire, todavía se siga sosteniendo de que no, inmediatamente el gobierno debió haber eliminado esto. Eliminado. ¿A qué se refiere? Eliminar la tasa, el gravamen ¿Pero quién ha venido engañando? Simplemente no, hay una ineficiencia, Gonzalo. Ya se debió haber arreglado. Administrativa técnica. Mire, el ministro Campana señala que hay que cumplir. Así es. Hay que cumplir. Claro. Y hemos escuchado, por ejemplo, hoy día en el programa anteriormente al señor ministro de Recursos, y uno encuentra que conoce el tema. Uno sale satisfecho escuchándole a él. ¿No? Campana igualmente se ha preocupado muchísimo de que los haya inversión extranjera directa. Pero los ministros correístas nos complican la vida. No, yo diría aquellos que no saben, porque mi preocupación no es que ideológicamente se están oponiendo, sino que no sepan lo que hacen. ¿La ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, no conoce? Pero si yo le digo que estamos hablando que no ha querido participar con la banca internacional, ¿y por qué? No le he escuchado hablar de economía. No tiene discurso. No le he escuchado hablar de economía. Yo lamento muchísimo, pero realmente este proyecto que están enviando al Congreso me parece que es otra tontería de la anterior que hubo. Entonces, porque el señor presidente de la República no tiene una asesoría fuerte desde el punto de vista económico que permita una reactivación económica. Esto no es de entregarse al sector privado, sino pensar en el país. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? No podemos seguir manteniendo un desequilibrio fiscal tan grande. Entonces tiene que corregirse. ¿Y cómo lo corrige? Con gente que sabe. No haciendo este tipo de cosas. Por eso Vicente Albornoz, un académico, le dice, ministra, ¿y qué fue de su programa económico, de su programa fiscal? Y la ministra no le contesta a nadie. En Guayaquil, Walter Spurrier. Sí, la verdad es que lo que sucede es que hay algunos funcionarios en este gobierno y del anterior que como que no entienden muy bien que hoy en día los países bajo este esquema de globalización tienen que comprometerse a acatar, a respetar ciertas reglas comunes que los países han acordado, porque si todos acatamos esas reglas, pensamos que la situación va a mejorar para todos los países. Eso es lo que sucede con lo de la CAN. En la CAN estamos de acuerdo en tener unas reglas para impedir que los países
obstaculicen las importaciones, perjudicando a sus socios comerciales. Entonces nosotros firmamos ese acuerdo hace ya muchos años y ahora resulta que queremos incumplir. Y eso no resulta, porque hay las instancias que nos obligan a cumplir, donde sencillamente los países que se sienten afectados reclaman y las consecuencias son de que hay un dictamen en contra del Ecuador, y si el Ecuador no cumple, los otros países nos comiencen a poner sanciones. El Perú, por ejemplo, siempre golpea a los productos que el Ecuador exporta al Perú. Son pocos los que exportamos, siempre golpea esos productos cuando el Ecuador pone trabas. Entonces, centrar un programa económico en las restricciones a las importaciones, porque ese es del paquete anterior, pero ahora el nuevo paquete que se anunció piensa poner nuevas restricciones a las importaciones. Van a subir los aranceles, que va a haber un sistema de administración en el cual se le pueden acusar a los importadores de estar, digamos, haciendo declaraciones fraudulentas, pero de una manera mucho más dura de lo que era antes, y todo tiene la impresión que tiene el objetivo de que encarecer las importaciones. Todo va a encarecer las importaciones y ya son sumamente claras, como lo dejan ver nuestros conciudadanos que compran en la frontera norte, claro, en la frontera sur los productos, porque llega al punto de que se justifica desplazarse de Quito a la frontera con Colombia a comprar productos con todo el desgaste de gasolina, tiempo de trabajo. ¿Por qué? Porque las diferencias de precios son enormes. Entonces no puede centrarse un ajuste. Por ejemplo, una de las medidas que se presenta es eliminarle la ventaja que tienen las importaciones de bienes de capital y de insumos para la producción en cuanto al ISD, al impuesto a la salida de divisas. Eso va a encarecer la producción nacional, los productos nacionales van a ser más caros todavía. Sí. No podemos, o sea, las medidas tienen que estar de acuerdo con una política económica, no pueden tomárselas así sueltas, es decir, podemos sacar 20 millones golpeando a la gente que tiene seguros de salud. No, tiene que ser algo coherente con una política económica. Eso no hemos visto. Ojalá que el programa que se ha anunciado para esta semana traiga algún tipo de coherencia, pero hasta ahora de lo anunciado no se ve esa coherencia. Muchísimas gracias. Doctor Rodrigo Espinosa, la ministra cree que la tarjeta de crédito va a durarle cualquier cantidad de tiempo. Yo creo que la tarjeta de crédito del país está a punto de ser rechazada en las ventanillas internacionales. Entonces, el proceso de endeudamiento también, aparte de que va a encarecer, puede ser refrenado por las circunstancias de que llegó a un límite. Inclusive, ¿cuánto estamos debiendo? A ver si nos hace recuerdo de un poco de cifras. ¿Cuánto estamos debiendo hasta este momento y hasta dónde usted cree que podría esa cresta elevarse en créditos del exterior? Macrocréditos, obviamente, para mantener el gasto corriente que no le quieren reducir, pues, y controlar, nivelar de alguna manera. La cosa se viene grave con lo que dijimos de comienzo, inclusive, ¿no es cierto, doctor Espinosa? Usted termina el programa. Pero vea, el problema grave radica en que el gobierno está gastando más de lo que le ingresa. Por ese motivo, la diferencia, esa brecha, es lo que genera deuda pública. Se incrementa la deuda pública por la diferencia entre gastos e ingresos anuales que... Pero si solo de impuestos estamos cobrando más de 6,000 millones, dicen. ¿Cuánto se está gastando el gobierno? Se está gastando muchísimo más. Por eso es que nosotros tenemos necesidades de endeudamiento externo, de incrementar la deuda pública, sea interna o externa. Entonces el problema radica en que tenemos que reducir el déficit. Hay que ahorrar. El sector público
tiene que bajar los gastos. Tiene que bajar los gastos. ¿El burocrático, por ejemplo? Todos los gastos. O sea, hay que reducir el déficit. Por lo menos nosotros hemos señalado, por ejemplo, que por lo menos un 2.5% de reducción del déficit fiscal anual. Entonces, eso es lo que tiene que hacer. Mire, Gonzalo, en la Comunidad Económica Europea se señala que un 3% de déficit fiscal es un semáforo rojo. Aquí nosotros tenemos 6 y hasta 7% de déficit fiscal. Entonces no podemos seguir manteniendo ese Pero el déficit. límite de la deuda no va a constar en el programa económico de la ministra. Mira, así si el Ecuador sigue endeudándose más de lo que hasta que se acabe la tarjeta. Sigue endeudándose. Está haciendo un daño terrible este gobierno al país. Entonces, no es cuestión de que le cierren la llave, es que no deben endeudarse más. Tienen que reducir el endeudamiento. ¿Está buscando, Viteri, el colapso de la administración Moreno? O sea, hay problemas gravísimos y no se han solucionado. Hemos visto, por ejemplo, la presencia de algunos ministros que funcionan. Escuchándoles con sentido común, el señor ministro de Energía, el señor Campana ha cambiado y está haciendo lo imposible para traer inversión extranjera al país, para tratar de tomar en cuenta la globalización en la economía. Tenemos el ministro de Turismo que también anda preocupadísimo. Y, por ejemplo, a él ni siquiera le toman en cuenta para determinadas medidas que puedan generar ingresos al país de los servicios que él tiene que ver, que es turismo, es muy importante. Entonces, no es cuestión solamente, ellos solamente miran las importaciones de bienes y hay que parar las importaciones de bienes, como si eso fuera por positivo. Ejemplo, vehículos. Lo que tienen que hacer es reducir el gasto y el señor presidente de la República tiene que obligarles a que cualquier medida de política que ellos estén presentando indiquen cuáles son los impactos de esa medida en la balanza de pagos, en el sector fiscal, en el mercado laboral, cómo eso va a reducir la pobreza, qué beneficios tiene y a quién perjudica esa medida. Entonces, ese tipo de cosas no hay. Lo único que hay, Gonzalo, es que el SRI me da la impresión de que es el ministro de Finanzas. Porque él es el que determina qué es lo que se debe hacer. O sea, Correa. Sí, lo que había antes. O sea, y lo que hubo yo no sé, está de preguntarles en la asamblea, a los legisladores, en el primer documento que se presentó. ¿Quién está dirigiendo el frente económico en el gobierno? Nadie. Yo no creo que nadie, porque no hay una voz que se le escuche en el frente económico que diga y hable de economía. La ministra no habla de economía. Lo único que se ve es que casi todas las medidas que salen del SRI, por eso digo yo, un porcentaje altísimo del documento que se va a presentar el día martes viene del SRI. No hay nada de economía, no hay nada de política monetaria, no hay nada de política fiscal importante en donde se indique con condumio, con conocimientos, cuáles son los impactos de estas medidas. No hay eso. Doctor Spurrier. Ya cortó. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias a todos mis invitados. De veras, la ministra tiene que explicarle al país y no pasar con la limpia. Porque la limpia a veces resulta y otras veces no. Mis compañeros se hacen periódicamente la limpia y les dejan limpios. Usted escucha Democracia, la verdad.